buscaré. Queridas familias, queridos amigos, entre los dichos de Jesús que encontramos en el Evangelio, hay uno en el que Jesús nos expresa esto. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. Claro, Jesús pone como ejemplo la construcción de una torre, de una casa, pero se está refiriendo a la construcción de nuestra vida. ¿Quién de nosotros se pone a proyectar qué hacer de su vida y cómo alcanzar esa meta? Recuerdo un joven con el que conversábamos de tanto en tanto y él me contaba de sus anhelos, de sus ilusiones, de sus proyectos, sobre todo en la referencia a la familia que quería formar. Y un día, así como con un dejo de tristeza, me dice: pero mis amigos no tienen proyecto. Y qué duro es vivir sin proyecto, ¿no? Por eso entonces lo primero que nos propone Jesús es tener un proyecto. ¿De qué? Un proyecto de vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Es algo que voy arrastrando con días que van pasando y se agotan en sí mismos en el presente? ¿O tengo una ilusión, una meta, un proyecto que va más allá? Y el proyecto de vida nace de un ideal, de algo que le dé sentido a las cosas que voy haciendo. Pero a su vez, ese proyecto nos mueve a pensar cómo lo voy a realizar. Y podríamos decir en las cosas humanas, como aquel joven, y sobre todo en la etapa joven donde uno va definiendo lo que va a ser su vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a formar mi familia? ¿Me dará el cuero para hacer esto? ¿Cuáles son las cosas importantes que debo elegir? ¿Cuáles son las cosas que debo dejar? Y así vamos armando ya no solo el proyecto, sino un plan para ir realizando aquello. Pero esto se da en el plano humano. Pero hay algo más profundo. Jesús nos enseña también a buscar primero el reino de Dios. Y desde allí es como se iluminan todos nuestros proyectos humanos. Esto supone entender y pensar nuestra vida como una vocación, como un llamado de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me propone? ¿Qué dones me ha dado para poder yo realizar al máximo lo que Dios quiere, la santidad, el servicio a los hermanos, la alegría del compartir, el alcanzar el reino de los cielos? Y aquí es donde entonces nosotros también vamos pensando y realizando un discernimiento: ¿y con qué lo voy a hacer? Y ahí es donde nuestra vida va tomando como una dimensión nueva. Ya no se trata solo de lo que yo quiero o de lo que yo aspiro, sino que se trata también de encontrar lo que Dios me propone y las gracias, los dones que Dios me ofrece para poder realizarlo. Son los materiales con los cuales voy construyendo mi vida. Y es necesario esto preverlo para no quedarnos a mitad de camino. Haber empezado nuestra vida con entusiasmo y después como que nos desinflamos, nos achanchamos, como decimos a veces en el lenguaje cotidiano, y se van apagando nuestras ilusiones, y la vida vuelve a transcurrir como un presente que no satisface una obra inconclusa. Esto supone al mismo tiempo abrir el corazón entonces a lo que Dios nos quiere decir.
la lectura orante de la palabra de Dios, es el ir madurando el mensaje de Jesús que nos va iluminando. La oración que abre nuestra alma a la escucha de Dios y de esa voz que nos va orientando con la gracia del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo que nos da los dones de la sabiduría, que es gustar de las cosas de Dios, del entendimiento para entender bien el mensaje de Dios, el mensaje de las Escrituras, de la ciencia, que es saber usar de las cosas presentes, pero ordenándolo todo al fin último, que es el reino de los cielos, del consejo, porque el Espíritu Santo es como una unción en el alma que nos va aconsejando por aquí sí, por aquí no, cuidado con esto, nos advierte del peligro, nos entusiasma y nos ilusiona con las cosas que podemos hacer. Aquí es donde entonces la construcción del proyecto de vida aparece como la realidad de buscar algo nuevo, pero acomodándolo al proyecto de Dios sobre nosotros. Qué hermoso es cuando podemos hacer coincidir nuestro proyecto con el proyecto de Dios. Vamos a ver entonces que las cosas de Dios las anteponemos porque ese es el camino para poder entender también las cosas de nuestra vida cotidiana, familia, trabajo, profesión, estudio, enfermedad, salud, diversión. Nuestra vida no puede basarse solamente en hacer las cosas porque me gustan, porque lo siento, porque me son útiles, porque, bien, me producen una satisfacción momentánea. No, construir una torre, nos dice Jesús, construir algo sólido. Pidamos esta gracia al Señor, démosle lo nuestro para que Él nos dé lo suyo. Pidamos esta sabiduría divina y colaboremos con ella y vamos a encontrar entonces que esto que nos propone Jesús es algo que lo podremos realizar. Nunca Dios nos va a proponer algo que está más allá de nuestras fuerzas. Y cuando nos pide algo que es muy grande, al mismo tiempo nos ofrece las gracias, los dones necesarios para poder realizarlo. Lo nuestro es disponibilidad a la obra de Dios y el aporte nuestro, hacer todo como si todo dependiese de nosotros, pero entregándoselo a Dios porque sabemos que en último término todo depende de Él. Y así podremos alcanzar el proyecto de vida que nos ilusiona y que nos conduce hacia el reino de los cielos, hacia la comunión plena con Dios y con los hermanos. Que Dios nos bendiga.